Este video tratará de cómo conseguir oro. Pero actualmente en el Nostale hispanohablante hay 3 servidores bastante diferentes entre ellos con respecto a su economía: Infinity, TEIA y Phoenix, sin mencionar servidores piratas, por lo que no hablaré de precios. Así que lo primero que te recomiendo hacer, es estudiar los precios de tu servidor, ir al Nosbazaar y ver durante varios días en qué precios rondan los objetos normalmente. Puede sonar obvio, pero debes tenerlo en cuenta. Una manera de conseguir oro es revender, es decir, comprar objetos baratos, que alguien lo tenga a precio regalado porque necesita el dinero urgente y luego tú lo vendes al precio normal o caro a alguien que quiera comprarlo urgente y de ese modo quedarte con la ganancia, pero esto no es algo que se le dé a todos. Debes saber un mínimo de economía, tener paciencia, visión a futuro, conocer muy bien los precios, y tener un poco de suerte. No siempre resultarán en ganancias. No sé mucho sobre este tema ya que yo no me dedico a revender, y si supieras de esto seguramente no estarías viendo este video. Aún así, intenta aprenderte los precios para no ser tú el estafado, y siempre que tengas tiempo pásate por las tienditas en el Nosbazaar para ver si encuentras algo baratito. Otra manera de hacer dinero, es recargando, sacando de tu bolsillo dinero real para tener $. No temas en hacerlo si es lo que realmente quieres. Muchos jugadores jugamos gratis gracias a personas que deciden gastar el dinero del sudor de su frente o de sus padres, para que este juego siga en pie. En el caso de que recargues, debes averiguar bien el precio dentro del servidor, unos $, a cuánto oro equivale. Aunque no esté en tus planes recargar, puede que en un futuro sí se te dé la oportunidad, y recuerda no regalarle cosas a los anteriores, a los revendedores. Y no andes fanfarroneando o creyéndote por encima a los demás por haber recargado. Con esos 2 grandes puntos explicados, pasemos a la gente normal como tú y yo, gente que sí necesita este video. Comenzando desde abajo, en el Time Space 26, 38 y 44, al pasarlo la primera vez consigues 50 pociones enormes. Te recomendaría venderlas en el Nosbazaar, los niveles altos las necesitan para crear pociones divinas. Sí, te quedarás sin pociones, pero mejor usa snack de pollo y fiambreras. O fabricate pociones en Malcolm. La principal fuente de ingresos de muchos son las batallas instantáneas. Cada hora da comienzo la batalla instantánea o batalla arco iris. La primera se trata de matar bichitos en oleadas, se dividen en niveles, del 1 al 39, 40 al 49, 50 al 59, etc. Se necesitan mínimo 3 jugadores para que comiencen, y la verdad es que a niveles inferiores del 80 no se suelen encontrar muchos jugadores. Aún así intenta ir a todas las que puedas. Cuando aparece una oleada, debes matar enemigos o con hacerles daño basta, para que antes de la siguiente oleada te dé recompensas, en oro, pociones y otros objetos. A la categoría que va la mayoría de jugadores es a la de 80 a 99, así que una vez seas 80 intenta asistir a todas las que puedas y esfuérzate para conseguir hacer el daño mínimo para recibir recompensa. La batalla instantánea es cada 2 horas, por ejemplo a las 2, 4, 6, 8, etc. y entras dándole clic al icono de 2 espaditas que aparece abajo a la derecha de la pantalla. Si la batalla instantánea es a las 2, 4, 6, etc. la batalla arco iris es a las 3, 5, 7, etc. La batalla arco iris en resumen es un captura la bandera, pero con cristales. Asisten todos los que se registren, pero se empareja según la cantidad de jugadores registrados, el nivel y la cantidad de veces que ganó cada uno. Si vas a niveles bajos seguro te maten de un básico. Pero tu objetivo no es matar gente, es capturar cristales enemigos para que al final de los 7 minutos te dé recompensa, ya sea que tu equipo pierda o gane. Si gana y ayudaste a tu equipo, recibes 3 monedas arco iris, si pierdes una. Con 3 monedas arco iris, puedes canjearlas por este cofre, del que te puede salir algo de eso. Todo es comerciable decentemente, ya lo expliqué en mi video de consejos básicos. Los entrenadores son para entrenar a las mascotas. Si se usan de estos el nivel de defensa o ataque no peligra de bajar, así que si se quiere llegar a un alto nivel, se debería usar de estos. En otras palabras, los niveles altos, y todo aquel que quiera una mascota fuerte los compraría. Las pociones enormes son las mismas que las de los Time Space anteriormente mencionados. Las plumas de ángel y lunas llenas son para optimizar las SP, salen de esos cofres y de la batalla instantánea 80 donde consigues 20 plumas y 5 lunas llenas. Plumas también puedes conseguir matando en estos lagartos, estos mapaches, estos otros lagartos y las palomas. Puede ser una buena opción a niveles por debajo a 80. También se consiguen almas verdes, azules y rojas, las cuales son necesarias para optimizar las SP. Optimizar las SP es algo que se intenta bastante seguido por
por la mayoría de jugadores, así que de este modo puedes proveerles los objetos necesarios. Las lunas llenas, se sacan de cualquier minijuego grande. Al recibir el premio de nivel 5, tienes una probabilidad de conseguir 2 lunas llenas. Intenta probar cualquiera de los 4 minijuegos y quédate con el que te sea más fácil conseguir premio nivel 5, los más fáciles suelen ser la serrería y la cantera, pero el que es más rentable es la pesca, ya que su premio nivel 5 da lunas llenas, caballas o ballenas. Las caballas se utilizan para crear pociones divinas junto a las pociones enormes y las ballenas son para crear resistencias con vive de agua. Hay 3 niveles de minijuegos, pequeño, mediano y grande. Lo que importa son los premios nivel 5 de los grandes, que se fabrican, y necesitas materiales que se consiguen de los propios minijuegos. Los pequeños los vende Mimi, podrías comprarlos para practicar. En mi blog tengo más información de los premios en cada nivel, dejaré el link en la descripción. Cuando tú consigues premio en el minijuego de otro personaje, la otra persona recibe un premio del mismo nivel que puede ir a reclamar, y le saldrá algo al azar de ese nivel, así que es aconsejable jugar en los minijuegos de tus amigos y no en los tuyos propios. Por esto es que también hay personas que pagan para que juegues en sus minijuegos. Cuando recibes recompensas de los minijuegos gastas 100 Make Point, todos los días se te recargan 2000, puedes disminuir los puntos que gastas con conchas de disminución de puntos, con los cual puedes jugar más de 20 veces y puedes recibir más premios con concha de aumento de chance de producción. Si tienes una concha de esta con 50% o más, en vez de recibir 2 lunas llenas, recibirás 3. Dato importante. Para jugar minijuegos grandes o reclamar premio, necesitas 85.001 de fama. Lo cual me lleva al siguiente punto, los time space ocultos, normalmente se hacen los de grupo. Para eso se necesita a ti, los materiales, un personaje que cumpla con el requisito de nivel y otra persona. Se busca el campo, con las varitas de Saori que vende Malcolm, en el mapa indicado y se le da los materiales al que cumple el requisito de nivel, para que la cree y entre dándole clic donde dice clic, al terminarla te dará fama, algo de oro, materiales, arena del río estruendoso y piedra de Gigión. La madera, cuero, tela y metal, no se venden muy bien, pero son para fabricar resistencias con vía. La arena del río estruendoso es para combinar guantes y zapatos, puedes comprarlos sin suma en los bazar y probar suerte para luego venderlos suma 5, o directamente vender la arena. La piedra de Gigión se necesita para sacar más cristales de luna nueva y medianos, para seguir haciendo time space ocultos a la vez que te das ella, que se utiliza para optimizar armas y armaduras. Puedes venderlas ella, o puedes vender la piedra de Gigión que se necesita para fabricar sellos de raids SP5 y 6. La mayoría de familias de niveles altos, los suelen hacer diariamente, así que necesitan semillas del poder, gillones, arena del río estruendoso, cúbitos de hielo y flores de hielo. Estos dos últimos se consiguen en Glacernon. Las flores de hielo son estas, que las puedes recolectar fácilmente, solo con el riesgo de que te hagan foquita. A los cúbitos de hielos los consigues matando cualquier bichito en Glacernon, pero normalmente se va al Time Space 81, donde nadie te molesta y hay muchos bichitos, aparte de que al final te da algo de oro. De aquí también se sacan muchas semillas del poder y leche que con cúbitos de hielo haces helados, que son unos de los mejores comidas fuera de fecha de eventos. Si quieres oro como tal, no te recomiendo los Time Space de cacería, pero sí el Time Space 73 donde si matas todos los perros consigues 58.000 de oro. Se suele ir en fechas de eventos como Navidad para recolectar objetos de evento aparte del oro anteriormente mencionado. Para hacer el Time Space, necesitas haber completado todos los anteriores en orden, no es necesario haber continuado la historia. Lo otro que puedes hacer en Glacernon es matar basiliscos y lobos, para conseguir equipo y resis como zapatos nebulosos y guantes Robrap. Aunque te estarías arriesgando a que te maten, aún así puedes ir de madrugada que están todos dormiditos. Otro lugar para conseguir resistencias es en Mortas. Todos los ladrones sueltan monedas de bronce, plata y oro, por eso se suele matar a los más débiles que son estos. Es en el entorno Aneli para conseguir resistencias vista al lago, monedas de plata, y materiales para fabricar cosas como equipo nivel 96. Estas monedas se canjean por guantes y zapatos nivel 75, que dan 10% resis agua y luz.
Se suelen vender bien porque se suman con botas de gigantes y guantes de Balacus. Lo otro es siempre aprovechar a unirte a los raids que puedes recibir joyeros. Si eres nivel 30 entra a los raids Cubis, si eres 40 a los Ginseng, si eres 50 a los Castra, etc. Siempre intenta asistir a los que veas publicados y consigas joyeros, puede que tengas un poco de suerte y consigas un objeto valioso. Dentro de lo posible sigue las órdenes del líder, aunque las diga mal, intenta hacerle caso al líder del raid, no mueras y llévate bien con la mayor cantidad de personas posibles, intenta hacerte amistades, la mayoría de raids importantes se hacen con gente de la propia familia, pero si tienes amistades dentro de esa familia podrían invitarte a asistir, teniendo más probabilidades de hacer raids y conseguir cosas valiosas. Aunque no tengas el mejor equipo o las alas más grandes, intenta dar la impresión de que eres el soldado que cualquiera desearía en sus líneas. Todo lo anteriormente mencionado en el video son cosas para hacer en solitario, lo que deja más oro son los raids, entre más nivel mejor intenta entrar a una familia acorde a tu nivel, si eres nuevo y de nivel bajo cualquiera que te ofrezca familia viene bien, a partir de nivel 55 necesitas una familia que haga alot medianamente decente, si son activos y hacen algún que otro raid, mejor a partir del nivel 80 necesitas una familia que haga GK, y sea mejor organizada con respecto a raids, dentro de lo posible que haga raids SP 5 y 6, Ibra y Raid Lasernon, entre otros. Las familias suben de nivel completando misiones diarias que se resumen en su mayoría en hacer raids, son muchos ellos y mucha variedad en cómo se consiguen, podrías hacerte un personaje secundario, pasarte las SP y dedicarte con ese personaje a conseguir sellos, son básicamente time space ocultos. Las familias que quieren subir de nivel rápido te los comprarán. Por último, algunos consejos sueltos como el de aprovechar los eventos de Pascua, Halloween, Navidad, doble experiencia, doble oportunidad de mejorar las SP, doble drop, todos los eventos te dan chances de conseguir oro si sabes qué hacer, pero no puedo decirte mucho más que eso y que la basura de uno es el tesoro de otro, si tienes cosas que consideras inútiles en tu inventario, intenta venderlas, no las tires sin más, puede que otro las necesite. Aspira todo lo que caiga en lot, déjalo bien limpio. Si tienes algo de calidad por debajo a bien, podrías probar suerte en Teodor, el riesgo es grande, pero la recompensa también. Siempre que publiques en Nosbassar, fíjate lo que publicaste, puede que te falte un 0. Créate un personaje mujer y pide oro, la debilidad de los hombres son las mujeres, aprovéchate de eso y luego borra tus deudas con la lámpara mágica y el coso para cambiarte el nombre, pero nunca dejes de ver mis vídeos y compartirlos.